Bueno, si tenía nervios, ahora tengo más. Bueno, hoy voy a compartir algo acerca de los deberes cristianos y vamos a ver Hebreos 13, ¿vale? Que nos da la lista de los deberes cristianos. Pero antes de llegar a Hebreos 13, yo les quiero un poco contar el contexto de por qué el escritor le está escribiendo esa carta a ellos, ¿no? A los judíos que ya se habían convertido y bueno, ellos habían pasado de ser judíos subyugados por el Imperio Romano, siempre mal vistos, siempre los pobres, trabajaban pues para pagar impuestos, eran vistos por los romanos como una raza inferior, ¿vale? Y ahora que se convertían, habían pasado de ser eso, ahora eran perseguidos por creer en Jesús. Entonces, ellos se escondían para hacer reuniones, ¿no? Reuniones secretas, para estudiar acerca de lo que Jesús había dicho. Ellos no tenían como nosotros una Biblia armada, unas iglesias constituidas, no. Para ellos que creemos, según lo que dice la misma carta en algunos versículos, como que Timoteo acaba de salir de la cárcel y otras cosas, creemos que fue sobre el año 64 después de Cristo. Estaban recién fundando la iglesia, ellos eran la iglesia primitiva, pero eran perseguidos en ese entonces por el emperador Nerón, quien era muy creativo, cruelmente creativo. Él les perseguía y les aplicaba torturas, como encenderlos como antorchas en las calles para alumbrar la ciudad. Los ponía en el circo romano para que fueran devorados por las bestias, los disfrazaba y los ponía en sus fiestas como animales para que la gente pues abusara de ellos, les golpeara hasta que morían. También los crucificaba. Entonces vamos a pensar cómo estaban ellos, ¿vale? Estaban escondiéndose porque querían aprender más acerca de lo que Jesús había enseñado, pero si eran encontrados, su vida no solo corría peligro ellos porque los podían matar, es que sus familias también podían ser buscadas y llevadas a estas torturas, ¿vale? Entonces, pensando en eso, ellos se planteaban si valía la pena seguir a Jesús ya muerto. Su líder había sido crucificado, entonces no era una celebridad. Su líder había sido asesinado de una manera muy indigna para lo que era el pueblo en ese tiempo, o sea, para lo que se pensaba. Entonces no era que había muerto con honra, solo para ellos que tenían fe y creían que su muerte había sido por una esperanza, pero para los demás no. Entonces se planteaban si era mejor volver al judaísmo, que era lo que ellos conocían desde pequeños y era su lugar seguro, o a lo mejor aparentar ser judíos. Porque los judíos llevan una serie de fiestas donde cada día exacto hacen algo. Entonces a lo mejor ellos decían, nos vamos y hacemos la celebración, el rito para que parezca que hemos vuelto al judaísmo. Eso no estaba mejor que lo otro, porque su confianza no estaba puesta en Jesús. Entonces, bueno, decimos que eran rechazados, que dudaban si volver. Entonces, en eso, teniendo en cuenta, el autor les da del capítulo del 1 al 10 una serie de enseñanzas de por qué Jesús es superior a todo lo que ellos conocen en el judaísmo, ¿vale? Es mayor Jesús que Moisés, es mayor Jesús que los ángeles, es mayor Jesús que los profetas, y les invito a que luego lo lean con mucha calma, todo el libro de Hebreos, porque es precioso. Porque eso es lo que quiere el autor de la carta, mostrarnos por qué Jesús es superior a cualquier cosa que ellos hubieran podido conocer, pensar, cualquier cosa que les hubiesen enseñado, ¿vale? En ese tiempo, como ahora, habían pensamientos de que los ángeles
eran superiores a ese profeta, que no tenía ni el valor de Dios, era un profeta y ya. Y hoy en día también hay sectas que dicen que Jesús es el arcángel Miguel, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo digo que ahora también? Porque luego quiero comparar cómo nosotros hoy, sin correr los peligros que corrían ellos, también dudamos de Jesús y de nuestra fe. Entonces, bueno, el autor del 1 al 10 les da todas las pruebas que ellos como judíos necesitan entender que Jesús es superior. Luego en el capítulo 11 les da una lista de personas que pudieron, teniendo menos que ellos, porque no tuvieron a Jesús, vencer por la fe. Entonces ahí está toda la lista de lo que nosotros llamamos los héroes de la fe. Y me impresiona mucho Rahab la ramera, porque Rahab la ramera no era ni siquiera judía. Ella ni siquiera conocía lo que ellos conocían. O sea, ellos, según la tradición oral, les iban contando los hijos a los hijos a los hijos lo que sabían acerca de Yahvé, de Dios. Ella no, pero había visto cómo ese pueblo tenía un Dios que les acompañaba, que les guiaba, que les ayudaba a derrocar a sus enemigos, y ella creía. Por eso su fe está allí, en el capítulo 11 de Hebreos, ¿vale? Luego, el capítulo 12, lo resumí en esta frase. Hebreos 12 nos anima a mantenernos firmes en la fe, mirando a Jesús como quien inició y completó nuestra salvación, y a valorar la disciplina de Dios como parte de nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque habla de cómo Dios al que ama disciplina, como un padre que disciplina a su hijo. Bueno, nos impulsa a vivir con reverencia, obediencia y esperanza, sabiendo que pertenecemos a un reino eterno y firme que no puede ser destruido. Vale, todo ese contexto es para poder entrar al capítulo 13, que es el que quiero hablar, de los deberes cristianos, porque después que les ha explicado todo eso y les ha dicho por qué deben permanecer, les dice, vale, y ahora vamos a hacer esto. Entonces vamos, Hebreos 13, 1. Ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. No se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de ese modo mucha gente, sin darse cuenta, ha recibido ángeles. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Entonces, estos 3 versículos nos habla, el primero, del amor. Y el amor del que habla ese primer versículo, la traducción en griego es Filadelfia, viene de la raíz filos. Y filos habla de amor fraternal, familiar, que es el que forma la base de las relaciones humanas significativas, que no necesariamente son románticas, pero sí esenciales para el bienestar emocional y social. Vamos, la familia, los amigos, la gente que queremos como si fuera familia, ¿no? Hay un dicho popular que dice que a veces son hermanos que yo he escogido tener, o te he adoptado en mi familia, porque hay personas que llegamos a querer mucho como a nuestra familia. De eso nos habla ese amor. Y él les está diciendo, ojo, que los mataban, los crucificaban, ¿no? Los echaban al circo, y dice, bueno, pero ustedes ámense con amor familiar, como aman a sus hermanos, como aman a sus hijos. Y yo digo, wow, qué fuerte yo pensar que tengo que amar a mis hermanos, pues como amo a Alejandra, mi hermana, o como amo a Lee, como amo a Daniel y a Estefanía. Yo me preocupo, y si les falta algo, si necesitan algo, yo me preocupo. Y así yo me debería preocupar por todos ustedes y por los que no conozco aún, que van a venir, porque es el amor que nos está mandando a tener. ¿Estamos dispuestos de verdad a amar de esa manera a nuestros hermanos? Vale. Voy. Luego habla de la hospitalidad. En ese tiempo no era común que hubieran hoteles donde la gente, si viajaba de una ciudad a otra, pudiera ir a hospedarse. Ellos hospedaban y abrían las puertas de sus casas pues a quien necesitaba, y hoy es difícil, porque a lo mejor yo puedo abrir las puertas de mi casa y al otro día me levanto y vamos, no tengo ni muebles. Es peligroso abrir la puerta de la casa a alguien que no conocemos. Pero a veces hay personas que sí conocemos y que tienen necesidad, y mejor hacemos la vista larga porque es que económicamente yo no puedo, o es que racialmente no puedo,
¿Ves? Entonces Él nos dice abrir las puertas de sus casas y ver la necesidad que tienen los hermanos. Porque como los amamos, su necesidad me duele, me importa y la hago mía. Un poquito difícil, ¿verdad? Voy. En el versículo nos dice que debemos ser hospitalarios como quienes abrieron la puerta de su casa y no se dieron cuenta que le habían abierto la puerta de su casa a ángeles. Y ahí podemos pensar en Abraham, que atendió a los ángeles y eso. Y nosotros decimos, bueno, pero es que ahora a mi casa no me va a tocar la puerta un ángel. Pero entonces para eso voy a leer Mateo 25, lo dijo Jesús antes, ¿vale? Dani, por fin, allá. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, antes había dicho que pondrá a un lado los buenos a la derecha, los otros a la izquierda, y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Dani. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, tú estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Vale, lo voy a dejar ahí, pero ellos vuelven y preguntan, ¿cuándo fue que te vimos? Y él dice, pues cuando me viste. Y en la traducción lenguaje actual me gustaba, porque decía, en vez de forastero decía extranjero. Fui extranjero y no me diste alojamiento, y tuve hambre y no me invitaste a comer. Entonces, bueno, ahí dejo lo de la hospitalidad. Seguimos. Versículo 4. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Pero, ¿cómo cuesta no llegar a fin de mes y que la cabeza nos empiece a dar vuelta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque resulta de que nuestros hijos crecen y la ropa, por ejemplo, no les sirve. O tenemos cuentas que pagar, o llegan todas las facturas al mismo tiempo, pero nos olvidamos que en diferentes ocasiones en la palabra nos ha dicho que se ocupará de nosotros, pero desarrollar la confianza en Dios cuesta muchísimo. Respecto al matrimonio, dice el versículo, en la Reina Valera decía que un lecho sin mancilla, algo así. Entonces habla de que Dios creó el sexo para disfrute del matrimonio. Pero hoy el sexo ha sido desvirtuado, ha sido visto como obsoleto, que la gente se tiene que guardar virgen para el matrimonio. ¿Qué es eso? Que la gente no puede experimentar con su propio cuerpo o con su pareja, y como pareja podemos buscar cómo soluciona nuestros problemas, pues buscar a otras personas, abrir nuestra relación, experimentar cosas nuevas. ¿Por qué no? Pues porque la Biblia nos dice que es sagrado el hecho del matrimonio, y si desde siempre entendiéramos lo sagrado que es el matrimonio, pues desde jóvenes y antes de casarnos ya le daríamos el valor, viendo el sexo como sagrado, y pues eso, cuidándonos y queriendo llegar
vírgenes al matrimonio, o cuidándonos de lo que se llaman impurezas sexuales, que ya lo hemos hablado muchas otras veces, como la pornografía, bueno, eso. Luego, la avaricia o el amor al dinero, también, porque no es solo el preocuparnos y no depender de Dios para nuestras necesidades económicas, también es buscar soluciones que yo creo que son las mejores para yo tener más dinero, porque ¿quién dice que está mal que seamos bendecidos, no? O ¿quién dice que está mal que porque seamos cristianos no podamos buscar soluciones externas para tener más dinero? Porque ¿qué no está mal? Pero ¿qué es la motivación que nos hace buscar esas cosas externas para tener más dinero? Deberíamos revisarnos y pensar si es porque es alguna oportunidad que se está dando, que está bien, o es porque nuestra confianza en Dios es tan poca que mejor yo busco soluciones alternativas, ¿vale? Mi mamá una vez predicó algo acerca del dinero y está muy bien, lo podríamos buscar y volverlo a ver, porque ella decía, el dinero no es nuestro, es Dios quien nos ha proveído un trabajo, nos ha provisto un trabajo, es Dios quien nos da las bendiciones económicas, nosotros deberíamos pedirle dinero permiso para gastar ese dinero. Deberíamos preguntarle si los gastos que vamos a hacer, Él está de acuerdo con eso, porque leyendo sobre esto, vi una frase que me gustó mucho y decía, el dinero para los cristianos sirve para dos cosas, vivir, que entre vivir está comer, pagar nuestra alquiler o la hipoteca, las cuotas, la luz, el agua y tal, y bendecir a la iglesia, bendecir a los hermanos. Para eso debería ser el dinero para nosotros. Entonces deberíamos pensar cómo manejamos nuestras finanzas, porque en realidad no solamente aquí, en otras ocasiones nos habla, y casualmente también siempre el matrimonio y la pureza sexual y el amor al dinero y la confianza en Dios vienen juntitos, siempre. Bueno, seguimos. Versículo 6. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia: no tengo miedo, nadie puede hacerme daño, porque Dios me ayuda. Confianza en Dios. ¿Qué podría pasarnos que no fuera para crecimiento? Lo decía Antonio el domingo también, quien no lo vio podría escucharlo también, porque le preguntamos muchas cosas a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué llegué a esta situación? Pero no entendemos que si nosotros estamos dentro de su plan y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, eso es parte de su voluntad. Entonces no deberíamos preguntarnos tanto por qué estamos viviendo esto, sino agradecer lo que estamos viviendo, porque un día entenderemos, no en el momento, porque así es Dios, muchas veces no entendemos. Benditos sean los que sí entienden en el momento y gloria a Dios por eso, pero la mayoría de las veces no pasa así. Entonces deberíamos agradecerle y confiar en que nosotros estamos en su mano y nuestra vida pues Él la lleva, ¿no? También esto me gustó mucho, y es de que cada día trae su propio afán y su propio pan, es verdad. Vale, 7. Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Esas reglas acerca de lo que se debe comer y de lo que no se debe comer nunca han ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios. Los sacerdotes del antiguo lugar del culto no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. El jefe de los sacerdotes lleva al antiguo lugar del culto la sangre de los animales sacrificados para ofrecérsela a Dios y pedir el perdón por los pecados. Sin embargo, los cuerpos de esos animales se queman fuera del lugar donde vive el pueblo. Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que, por medio de su sangre, Dios perdonara a su pueblo. Por eso también nosotros debemos salir junto con Jesús y compartir con Él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en una cruz. Porque en este mundo no tenemos una ciudad que dure para siempre, sino que vamos al encuentro de la ciudad que está
por venir. ¿Qué importa lo que nos pase aquí, verdad? Porque nosotros tenemos una bienaventurada esperanza. Y bueno, también haciendo reciclaje, ¿no? de prédicas antiguas, Loida también en una prédica hace mucho tiempo trajo una cuerda y decía, mirad qué larga la cuerda, la cuerda llegaba súper lejos y solo un trocito estaba pintado de rojo. Y con eso ella quería representar que lo que estaba pintado de rojo era nuestra vida aquí en la tierra y que lo demás era nuestra vida en la eternidad, pero nosotros pasamos ese trocito rojo de nuestra vida en la tierra tan preocupados, tan agobiados, buscando tanto nuestro propio beneficio, nuestra alegría y nuestra satisfacción, que dejamos de pensar en que en realidad nuestra vida debería ser en pos a ese futuro, ¿no? A esa bienaventurada esperanza. Entonces, resumen de esto, Esteban y Santiago, por ejemplo, en ese contexto del que ellos estaban, habían muerto por la fe y habían muerto de manera cruel. Y él dice, no importa, porque nuestra anhelada es aquella ciudad, no esta. Jesús fue el mismo ayer, es el mismo hoy, será el mismo siempre. Y no escuchemos a aquellos que vienen a traernos enseñanzas equivocadas, y eso aplica hoy, porque hoy también pues queremos predicarle a la gente para atraerla muchas veces de que ven a Cristo y tu vida va a estar mejor. Ven a Cristo y tus problemas posiblemente van a ser resueltos. O ven a Cristo que a lo mejor tu economía va a mejorar y a lo mejor no. Y a lo mejor nada de eso le va a pasar a la persona. Nosotros debemos predicar, venir a Cristo porque somos pecadores, porque nos tenemos que arrepentir, porque debemos buscarle y luego Él se encargará de todo lo demás. A lo mejor nos da más, a lo mejor nos quita lo que Él considere que sea lo mejor para nosotros. No debemos tener miedo de predicar a la gente cosas incómodas como el arrepentimiento, porque es lo que Él quiere. ¿Saben por qué? Porque Él va a venir, porque las personas van a morir, porque esas personas tienen que saber que son pecadoras, que se deben arrepentir, porque luego habrá un juicio y quien no se arrepintió a lo mejor no va a disfrutar de esa vida eterna en un cielo nuevo y tierra nueva. Vale. 15. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Nunca se olviden de hacer lo bueno ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirle de ayuda. Vale. Agradecimiento nos habla primero, vivir una vida de agradecimiento a pesar de lo que esté pasando, vivir una vida de sacrificio de alabanza. Eso es un estilo de vida muy difícil de llevar, pero si nosotros pensamos que Él fue llevado en la cruz por nosotros, a lo mejor se nos haga un poquito más fácil, porque nosotros decimos, a ver, es que a lo mejor qué vergüenza que sepan que soy cristiano, porque van a decir pues que me lavaron el cerebro, que me comieron la cabeza, que estoy obsoleto, que qué ridículo. Pero Él, cuando llevaba la cruz, cargó con esa vergüenza. Entonces dice, mira, yo ya me llevé tu vergüenza, quítate esa vergüenza y ama a los demás como los amo yo. Bueno, obedecer a los líderes, obedecer a los pastores. Me da gracia porque el versículo dice, traten de portarse bien para no causar tanto, o sea, para que les hagan más fácil el trabajo, no causar problemas. Y pasan los años y a veces sabemos quienes no dejamos de causar problemas nunca, yo incluida. De verdad debería ser un llamado de atención también a madurar en la fe. Porque dice también Pablo en una de sus cartas que no seamos como niños, sino que debemos crecer, porque cuando éramos niños hablábamos como niños y ahora adultos como adultos, se refería a la fe. Entonces también es un llamado de atención a que maduremos, a que respetemos a nuestras autoridades. Sabemos que Dios es un Dios de orden, que Dios no se equivoca,
que Dios quita reyes y pone reyes, que ellos le darán cuentas a Dios. Entonces, si en algún momento creemos que ellos hacen las cosas mal, ¿qué más da? A nosotros, ¿qué nos importa? No nos importa, porque Dios no nos va a pedir cuentas a nosotros. A mí Dios no me va a preguntar cómo lo hizo Marilu, Benjamín, Antonio, no. A mí Dios me va a preguntar por mí y a ellos les va a pedir cuentas. Entonces, ¿cómo lo hagan ellos? No es nuestro problema. Nuestro problema y a lo que hemos sido llamados es a obedecer, es agradecer, ¿vale? 18. Oren por nosotros, por quien escribe la carta. Estamos seguros de que Dios no tiene nada contra nosotros, pues tratamos de portarnos bien en todo. Oren especialmente para que yo pueda ir pronto a visitarlos. Y esto pareciera que no tiene mucho, pero sí tiene mucho. Y es que manda a orar. Oren por nosotros, porque Él entiende que por ellos oran, por ellos mismos. Entonces, como entiende que ellos oran por ellos mismos, también oren por nosotros. Y Pablo, en sus cartas, siempre está pidiendo que oren por él, por diversos motivos, pero también porque entiende que oran y también que debemos orar los unos por los otros, porque la bendición por los demás, la oración por los demás, trae bendición a nuestra vida también. Amén. Vale. 20. El Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido al Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Amén. Hermanos, les he escrito estas breves palabras para animarlos, léanlas con paciencia. Quiero decirles que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad y si llega pronto me acompañará a visitarlos. Saluden por favor a todos sus líderes y a todos los hermanos que forman el pueblo santo de Dios. Los hermanos que están en Italia les mandan saludos y deseo de todo corazón que Dios los llene de su amor. Esto estaba pensando si saltármelo o no, porque decía que no tiene mucha relevancia con lo que estaba hablando, pero luego pensé que sí, porque en la bendición quiero recordar lo que dije al principio y era el contexto en el que ellos estaban. No es que les mandó una carta y ellos estaban tranquilos en la iglesia leyendo la carta, es que estaban escondidos, perseguidos, golpeados, y le dice: vivan y alaben al Señor y sabiendo sus preocupaciones, yo confío que ustedes van a obedecer. Nosotros hoy no tenemos esas preocupaciones y nos cuesta mucho obedecer. Luego en la despedida dice: deseo de todo corazón que Dios les llene de su amor. Y yo pienso que ellos estaban desanimados y que nosotros a veces también, pero que podemos ir allí a las Escrituras y escuchar lo que este autor, por ejemplo, que no se sabe quién es, yo personalmente, en mi opinión, creo que era Pablo, le decía a esas personas en medio de su sufrimiento y en medio de su dolor, y nos la dice a nosotros hoy, porque la palabra es viva. Jesús era antes, es hoy y será para siempre. Entonces, como resumen, estos deberían ser nuestros deberes: amar a los demás como a nosotros mismos, ser hospitalarios y dolernos las necesidades de los demás, honrar el matrimonio y la soltería, saber manejar las finanzas, confiar en Dios, que pase lo que pase, siempre está con nosotros, tener cuidado con la apostasía y con las falsas doctrinas. Cuando tengan alguna duda acerca de una enseñanza que no les cuadra, lo que sea, pues venir a los pastores. Yo siempre les pongo trabajo, pero es que hay personas que a lo mejor algún tema doctrinal no les queda claro, pues venir a ellos, ¿verdad? Agradecimiento por la situación que sea que estamos pasando, un sacrificio de alabanza, una vida como un sacrificio de alabanza y obediencia a todas las anteriores. Así que, pues, con los deberes les dejo y hasta el domingo a las 11.